computadora. Bueno. Acá me preguntan si ya no se puede entregar. La fecha era hasta hoy, creo. Sí, hasta hoy. Se los dieron el miércoles pasado, ¿no? ¿Al práctico o el viernes? Miércoles. Los prácticos tienen una semana para ser entregados, así que todavía tienen tiempo, hasta las 12 de la noche. Hay muy pocos alumnos a los que se los ha exceptuado que van a poder entregar después sus tareas. Son alumnos que o han estado enfermos porque se han contagiado de coronavirus o porque han pasado alguna problemática en sus casas donde han, digamos, tenido que padecer esta enfermedad en sus familias, otros chicos que estaban sin conectividad. O sea, hay que tener un justificativo muy fuerte, muy importante, hacerlo saber para poder entregar los trabajos fuera de término. Nosotros le hemos pedido a los que estaban en esas circunstancias, porque se han comunicado de forma personal, que nos acerquen algún tipo de un correo electrónico, algo formal, un correo dirigido a la cátedra, explicando la situación y solicitando la autorización o el permiso para poder entregar los trabajos fuera de término. Así que, bueno, dicho eso, vamos a arrancar entonces. Vamos a comenzar, pues ya tenemos ya casi media hora menos. Vamos a comenzar. Bien, ustedes vieron, ya vieron una clase teórico-práctica de metamorfismo. Después tuvieron una consulta rápida que hicieron con la profesora Natalia. Y esta sería la última clase de consulta de metamorfismo. Recuerden, chicos, que el 7 de octubre es el examen integrador, así que ya vayan empezando a estudiar, ya tienen temas para estudiar, tienen de los 4 temas que abordamos en este dictado, que son los más importantes, ustedes ya hoy terminan de ver 3. Entonces ya estamos muy próximos a lo que va a ser el examen, así que comiencen a estudiar, a prepararse, a leer el libro, a leer los trabajos. Siempre recuerden que el marco teórico que se les entrega en cada práctico es la mínima información que ustedes tienen que saber, ¿sí? Ese es lo mínimo. Eso viene a ser la parte que ustedes necesitan sí o sí tener muy claro para poder realizar la parte práctica, ¿sí? Atrás hay una teoría que es mucho más amplia, que ustedes la pueden ver en los videos que tienen en YouTube, y o si no, pueden leerlo en el libro, en el Ciencias de la Tierra de Starbuck, que es el libro que le hemos recomendado para que puedan estudiar, porque es un libro para introducción a la geología, es un libro muy ameno de leer, y también porque ustedes los pueden encontrar en internet en PDF muy fácilmente. Incluso en la plataforma Moodle está en la librería, ¿sí? En la biblioteca virtual que tenemos en el Moodle está pegado el link que los lleva directo al libro. Entonces, tienen todo como para comenzar ya a hacer sus resúmenes, empezar a prepararse para el examen. Los coloquios que ustedes están haciendo de a poco, ¿sí? Que van haciendo, son a modo de que aprendan a usar la plataforma, que el día que vayan a rendir el examen no sea su primera vez ante un cuestionario online, para que vayan haciéndose más cancheros, diríamos, ¿sí? A la hora de Profe, rendir. Sí, dime.
En caso de que los cuestionarios haya sido aprobado, ¿eso también te suma en algo o no? Obvio que sí, todo suma, todo suma. Nosotros vamos, ¿en qué te puedo explicar que sume? Suponte, ¿no? Que vas al cuestionario, al examen integrador, y te sacas 56, 55. Se aprueba con 60. ¿Qué hacemos nosotros en ese Sí. caso? Cuando a la persona le faltaron 5 puntos, recurrimos a todo su historial. Presentó los trabajos en tiempo, a eso nos vamos a fijar. Los tenemos a todos en el correo, así que tenemos que agarrar, poner el nombre de la persona, buscar, decir, bueno, sí, lo presentó tal día, lo presentó bien, lo presentó con algunos errores, si no, lo tenemos presente. Hizo el cuestionario, mirá, el cuestionario lo aprobó. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer eso? A darte esos 5 puntos que te faltaban. ¿Sí? Entonces, también puede pasar que haya algún chico que se saque 78 y se promociona con 80. También haremos lo mismo. Vamos a ir a ver cómo ha sido su desempeño a lo largo de la materia, y si ese alumno rindió cuestionarios, tiene la mayoría aprobado, presentó todos sus trabajos, a nosotros ¿a qué le damos? Esos 2 puntos que le faltarían, o 3 puntos que pueden haber estado faltando, se los damos por concepto. ¿Se entiende? Entonces todo suma. Sí, profe. ¿Sí? Todo suma. Estar en las clases, ser participativo, consultar, entregar las cosas con tiempo, todo eso va sumando. Por eso es que también aquellos chicos que no han tenido la posibilidad, porque por lo que les explicaba hace rato, porque han estado enfermos, nadie está exento, alguno puede enfermarse, yo me puedo enfermar, alguno de las profesoras se puede enfermar en este momento, de acá hasta que sea el 7 de octubre. Entonces siempre tengan el medio de comunicación que sea el correo electrónico, no el WhatsApp. ¿Y saben por qué no el WhatsApp? Es algo así muy lógico. Ustedes imagínense, ustedes son 150 alumnos. Yo soy una. Si todos me mandan mensaje, el mensaje a lo mejor importante de aquel alumno que me está escribiendo porque tiene un problema de salud, me puede llegar a quedar abajo de 150 de otros mensajes. ¿Sí? Y no es solo esta materia la que tengo otras materias. Entonces, el WhatsApp es algo tan informal y algo que puede pasar que nosotros no lo veamos, pero si ustedes lo mandan al correo electrónico, el correo electrónico está y nosotros lo abrimos casi todos los días. Ese es un medio formal, un medio directo de comunicación, ¿sí? Para lo que ustedes necesiten. Bueno, ¿qué temas? Me preguntaban acá en el chat, ¿qué temas entran? Y todo lo que veamos. Hemos visto minerales formadores de roca, ígneas metamórficas sedimentarias, hemos visto rocas ígneas, intrusivas y extrusivas, hemos visto metamorfismo, vamos a ver rocas sedimentarias clásticas y rocas sedimentarias químicas, que son las 2 clases que faltan. Una es de este viernes y la otra es del próximo viernes. O sea que son 5 temas. Esos 5 temas entran, ¿sí? Para el examen integrador. Son los 5 temas más importantes. Va a entrar absolutamente todo lo que se ha dado, todo lo que se ha visto. ¿Por qué? Porque lo hemos dado. ¿Sí? Las clases están grabadas, ustedes las tienen a disposición el día que quieran en el canal de YouTube. Tienen los trabajos en PDF, que los pueden descargar de la plataforma. Tienen el libro, tienen todo. ¿Estamos? ¿Se entendió bien cómo que van a entrar todos los temas, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Otra pregunta, profe. Sí, entran el 7 de octubre, el primer parcial de Geo, y se toman los 4 temas. Sí, chicos, es un examen integrador, va a entrar todo, no son 4 temas, son 5. 5 temas, los 5 entran. Profe.
Acá me dicen, pensé que el cuestionario no era para nota. Es verdad, no te va a poner no te ponemos un aprobado o desaprobado. Nunca dijimos que lo íbamos a hacer así. Pero tampoco dije yo, a ver, le vamos a dar, si a algún alumno le necesita puntos, se lo vamos a dar porque aprobó el coloquio. No, quizá lo hizo y le fue mal, pero lo hizo, ¿sí? El que tuvo problema de conectividad también lo entendemos. Tampoco es que uno mire una sola cosa. O sea, yo entiendo que ustedes lamentablemente les tocó esta mala experiencia de ser el primer año de universidad y que sea online, ¿sí? No tener contacto con los docentes. Nosotros como profesores no hay un blanco y un negro, hay una serie de grises, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros no vamos a mirar, mira, le fue mal en el coloquio de Ignia o no lo hizo porque no tenía internet. Listo, no. Si le faltaban 2 o 3 puntos, no se lo damos. No, tampoco es así. Nosotros vamos a ver todo, ¿sí? Se observa todo el desempeño del alumno. Acá me dice Agustín Torres, desde tiempo geológico en adelante. No vimos tiempo geológico en este... Tiempo geológico se vio en el primer tramo. Los chicos que tienen que rendir... O sea que en esta etapa no abarcaría el tiempo geológico. Van a ser distintos exámenes. ¿Crees que? A ver, vamos a hablar bien. Hay un grupo de alumnos, que son alrededor de 35, que no recuerdo bien si ya se les pasó la planilla, o si no se pasó la planilla, yo la voy a compartir hoy, de quiénes son los alumnos que van a rendir el 7 de octubre, rinden un examen integrador que es distinto. ¿Por qué? Porque ellos cursaron y aprobaron los prácticos en la instancia de acompañamiento que fue desde abril hasta junio. Ellos vieron absolutamente todas las teorías, vieron todo, absolutamente todo el programa. ¿Por qué? Porque tuvimos meses para hacerlo. Entonces vieron absolutamente todo. Ellos, ¿cuál era la ventaja de ellos? Que en este periodo nuevo de cursado, ellos estaban exentos, no están obligados a presentar las tareas. No se va a tener en cuenta si lo hicieron o no se va a tener en cuenta si entraron o no a rendir los cuestionarios. ¿Por qué? Porque para nosotros ellos ya tienen la condición de rendir el examen. Ya está, ya aprobaron todo. Tienen que rendir el examen integrador. El examen integrador de ellos va a ser distinto. ¿Sí? ¿Cómo va a ser todavía? No lo sé. Entonces, comiencen a estudiar. Los temas de todo lo que se vio en la primera parte de todas las teorías, nosotros ya lo vamos a explicar, voy a charlar con las profesoras para que este mismo viernes se le explique a todos cómo va a ser el examen y qué temas va a entrar. Después tenemos el otro grupo, que son los alumnos que están cursando ahora y que están entregando ahora sus tareas, que son alrededor de 130 alumnos, 140. Ustedes rinden el examen integrador el mismo día, 7 de octubre. Para ustedes se les va a tomar los temas que han visto, los 5 temas que van a ver, que van a terminar de ver la semana que viene. Que son, ya les dije, minerales formados de rocas ígneas, sedimentarias metamórficas, rocas ígneas, plutónicas y volcánicas, metamórficas, rocas sedimentarias clásticas y rocas sedimentarias químicas. Son 5 temas. Y bueno, los exámenes van a ser varios, no se confíen, vamos a hacer varios temas, siempre hacemos muchos temas, a cada uno le tocará uno distinto, pero sí o sí, cada uno de esos temas, va a haber un tema 1, 2 o 3, supongamos, y el tema 1 va a tener preguntas de los 5 puntos, de las 5 unidades, el tema 2 también, y el tema 3 también. Así que vayan estudiando, por eso les digo, y se los recuerdo hoy, que deben ir ya estudiando. Dicen, ¿cómo sería la modalidad de examen y el tiempo que tendremos, o cómo sería? La modalidad de examen puede ser preguntas por verdadero o falso, múltiple choice, o sea que ustedes elijan la respuesta correcta, pero a la vez también van a ver, no va a ser tan sencillo
como eran ahora, que no le vamos a decir, a ver, minerales máficos son, y ustedes tenían que elegir cuáles eran los máficos. No, las preguntas pueden ser más completas. Pueden ser, minerales máficos son aquellos que me ayudan a identificarla, a clasificar las rocas ígneas, y pueden ser tal, tal y tal y tal. Esa podría ser una opción de pregunta. La otra opción de pregunta puede ser, son aquellos minerales que yo observo y son oscuros, o puede ser varias cosas. Entonces, pero van a tener mucho más concepto, a eso es a lo que me refiero, ¿sí? Ustedes van a tener que saber bien, estudiar bien, porque lo que ustedes están rindiendo es práctica y teoría, ¿sí? Entonces tienen que ver la parte teórica. Yo se los recomiendo, busquen en YouTube los videos donde la primera etapa, donde se dieron todas las teorías, y vean esos videos, porque ahí hay mucha más explicación de lo que se les ha podido dar este tiempo, ¿sí? Porque teníamos que ser más acotados, teníamos que ser más tenemos 10 semanas nada más para hacer absolutamente todo, ¿sí? Bueno, el tema sobre los temas que van a ser evaluados, ya cada uno sabe en qué época rindió, o sea, cuándo aprobaron toda la parte práctica, ¿sí? Entonces saben que tienen que, digamos, saben qué temas tienen que rendir. Obviamente los más importantes siempre son los 5 que les acabo de decir: minerales, rocas ígneas, rocas volcánicas, metamórficas y rocas sedimentarias. O sea, esos son los temas más importantes. No van a haber preguntas sobre yacimientos, sobre otros temas que por lo general no entran, ¿sí? En la parte práctica siempre entran los temas de práctica. Una vez que ustedes pasen el examen integrador y estén en condiciones de rendir la promoción, ahí sí, ahí eso ya es otra cosa. En las promociones se rinde todo el programa, ¿sí? En la promoción se rinde todo el programa, porque es como estar rindiendo un examen final. Es exactamente igual. Así que vayan estudiando, comiencen, porque si no, no les va a dar el tiempo. Sobre todo porque tienen otras materias más que insumen mucho más esfuerzo que geología. Bueno, comencemos, porque si no se nos va a pasar la hora y nos vamos a quedar sin tiempo de hacer esto, y ya nos queda apenas, yo pretendía terminar a las 5 y ya son las 4:40 y no va a suceder eso. Bueno, tienen listo entonces sus trabajos prácticos, los tienen todos a mano y vamos a comenzar. Bueno, para hablar de rocas metamórficas, primero tenemos que entender qué es el metamorfismo, ¿sí? El metamorfismo es un proceso por el cual una roca que preexiste, o sea, una roca que puede ser sedimentaria, que puede ser ígnea, volcánica, que puede ser otra metamórfica, va a experimentar algunas modificaciones que tienen que ver con sus minerales, en la fase mineral, o en las relaciones intercristalinas que existen entre estos minerales, ¿sí? Pueden haber modificaciones de tipo de la textura, o sea, en el aspecto de la roca, pero todo esto va a ocurrir sin que haya un cambio significativo en lo que es la composición química de la roca. O sea, ¿qué significa esto? Que si en la roca había, en la composición química hablamos de quiénes son los cationes, quiénes son los aniones, ¿sí? Si en la roca había mucho magnesio, mucho calcio, en la roca inicial o en el protolito, los mismos magnesios y los mismos calcios van a estar en la roca metamórfica final, pero quizás lo que sí ocurra es que haya un arreglo distinto, que aparezcan nuevos minerales, pero a partir de determinados iones y cationes que terminan dando otro mineral, pero con la misma composición química, ¿sí?
Todo esto se analiza en un conjunto y todos estos cambios obedecen a modificaciones que existen en el ambiente, que tienen que ver con la presión, con la temperatura y sobre todo con los estados de esfuerzo. Entonces, para definir metamorfismo decimos que es un proceso que ocurre o que le ocurre a una roca que preexiste, que puede ser de cualquier origen, y que esta modificación siempre es en un estado semisólido que no afecta significativamente la composición química de la roca, pero que sí se va a hacer notorio en las modificaciones de textura y estructura de la roca. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Cuando nosotros empezamos a hablar, entonces dijimos que van a haber factores que son la presión, la temperatura y los fluidos químicamente activos. ¿Sí? Por eso tenemos por un lado. Eso es lo que eso es lo que sí o sí necesitamos. Son los factores del metamorfismo, son re importantes. ¿Sí? Ahora, por otro lado, yo tengo la roca que ya existe, que va a ser atacada, cambiada, modificada por estos factores del metamorfismo que son la presión, la temperatura y los fluidos químicamente activos. Entonces, ¿cómo vamos a definir una roca metamórfica? Una roca metamórfica va a ser una roca que es cristalina, ¿sí? Está formada por cristales, que ha experimentado algún proceso de modificación parcial o total en un estado sólido, en su textura y o composición mineral. ¿Sí? O sea que esta modificación siempre va a ser visible. Visible porque apareció un nuevo mineral, visible porque se modificó su textura, visible porque se modificó la estructura. Entonces siempre que nosotros hablemos de rocas metamórficas, hablamos de una textura general, absolutamente general y de todas, que se llama o se denomina cristaloblástica. De ella, las cristaloblásticas, hace referencia a que son cristales y blastos. ¿Blasto por qué? Porque el blasto es aquel cristal que crece en un estado sólido, ¿sí? Así se denomina a los minerales o a los cristales del metamorfismo, se los denomina blastos, para diferenciarlo de los ígneos, ¿sí? Y de los sedimentarios. Va a haber esta roca metamórfica, como dijimos, va a tener la formación, o se va a dar en ella la formación de minerales metamórficos, que incluso estos minerales metamórficos nos van a indicar a nosotros un grado de metamorfismo, ¿sí? Un grado bajo, medio, alto de metamorfismo, o sea, un grado medio, bajo o alto de modificaciones en la roca, de cambios sufridos por la roca. Los cambios se van a reconocer en toda la roca, aun cuando sea algo local. Es decir, que los cambios siempre son visibles. Bien, hay algo que también es particular a la roca metamórfica, que es la formación de los cristales. Los cristales en las rocas metamórficas tienden, como dijimos, a crecer en un estado sólido y por un reagrupamiento, ¿sí? Hay como una combinación de iones y cationes que me van a ir formando estos nuevos cristales. Entonces, esta formación, este neocristal o este nuevo cristal, nuevo mineral, va a tender a formar caras que son euedrales, o sea, que van a tener caras, formas de caras de cristal van a tener. Nosotros alcanzamos a ver, si ustedes ven acá el cursor, fíjense cómo, acá nosotros estamos viendo este ángulo que se forma acá, es la cara del cristal. Este es un lado, una cara, este es un vértice, si lo viéramos en 3D sería una arista, acá tenemos la otra cara del cristal. Entonces tiende a formarse un cristal que tiene contactos triples, como se puede ver acá en el dibujo, ¿sí? Un cristal, otro cristal y otro, ¿sí? Si nosotros vamos viendo cómo se unen y comparten las caras, los vértices y las aristas, podemos decir que casi son 120 grados, ¿sí? Lo que
de ángulo que tienen esas caras, esos puntos triples que se forman entre los cristales. Entonces, esto es algo muy característico de la roca metamórfica, que es la formación de cristales euedrales, o sea, cristales que tienen todas sus caras formadas, ¿sí? O por lo menos la gran mayoría. Acá lo que nosotros vemos es una textura me sale poiquiloblástica, pero no es. Es la porfidoblástica, ¿sí? Una textura porfidoblástica, donde nosotros tenemos una masa de cristales más pequeños, ¿sí? Se ven los que son oscuros, fíjense cómo están todos paralelos entre sí, están orientados, y en el medio tenemos un granate, acá tenemos otro granate, y acá esto aparentemente sería podría llegar a ser unas biotitas, ¿sí? Por la forma que tiene. Y acá abajo lo que estamos viendo vendría a ser una roca que nos presenta distintos tamaños de cristales, ¿sí? Y lo que se ven así de distintos colores es porque está visto al microscopio. Y lo que vemos es un mosaico, ¿sí? Entonces eso es, digamos, es la palabra, es un mosaico de cristales, unos al lado del otro, de forma equigranulares. Equigranular significa que tienen X de equivalentes, ¿sí? Como que tienen el mismo tamaño, ¿sí? Y la formación de estos puntos triples que se ven en los cristalitos, en la foto esta que está a color, se pueden ver, si uno los sigue detenidamente a los cristales, vemos las caras, vemos los puntos triples de intersección, y bueno, y acá en el dibujo también. En el examen podemos ponerle fotos, ponerle una foto de estas, y que ustedes digan que identifiquen las texturas que están observando, ¿sí? O sea, no necesariamente es un multiple choice el examen, ¿sí? Pueden haber figuras, pueden haber fotos, se les puede pedir que ustedes describan lo que están viendo, ¿sí? Entonces, por eso es importante después volver a revisar, volver a ver los videos. Fíjense que es una gran ventaja. Años atrás, cuando damos las clases en presencial, en vivo, nadie se queda con la grabación de una clase. Entonces ustedes aprovechen que tienen esta oportunidad de poder volver a escuchar las clases, ¿sí? No, les digo, es una gran ventaja. Bueno, ¿quiénes van a ser estos minerales que nosotros podemos llegar a encontrar en unas rocas metamórficas que van a tener que podemos encontrar? Bueno, acá tenemos una lista, tenemos granates, forman cristales euedrales casi siempre, la estaurolita, la clorita, turmalina, anfíboles, piroxenos, ¿sí? La moscovita, la biotita, el talco, calcita, dolomita, cordierita. La cordierita también siempre está formando así cristales que uno les alcanza a ver todas sus caras, es muy bonita, son azules, ¿sí? Tenemos los feldespatos, el cuarzo, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, algo fundamental en la roca metamórfica, que es la generación o la formación de nuevos minerales, y que estos nuevos minerales o estos nuevos cristales tienden a tener esta forma euedral, ¿sí? A formar todas sus caras. Bien. No sé si me pasé dos acá. No, está bien. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el práctico, que dice que la base para la clasificación de las rocas metamórficas, ¿sí? ¿Qué características vamos a tener en cuenta nosotros y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos enfrente de una roca metamórfica? Primero, aprendemos la observamos en todo absolutamente toda, ¿sí? Hacemos un paneo general, la miramos completamente a la muestra, y lo que vamos a tratar de identificar es la estructura. Vamos a tratar de identificar si la estructura es foliada o no foliada. Esos son los dos grandes grupos. ¿Es foliada o no foliada? Una vez que estamos dentro de esa gran división, ya todo va a ser más sencillo. Si una vez que determinamos eso, vamos a mirar la textura.
dentro de las texturas ya vimos que hay muchas, ¿sí? Tenemos granoblástica, lepidoblástica, nematoblástica, porfidoblástica, poiquiloblástica, ¿sí? Y una combinación de ellas, porque puede ser granolepidoblástica, granonnematoblástica, ¿sí? Pueden haber una serie de combinaciones de ellas. A la vez, también tenemos las texturas que son para las rocas del metamorfismo dinámico, que es la textura milonítica, que en la textura milonítica tiene algo muy particular, y es que los cristales, en determinados minerales, vamos a observar una deformación sigmoidal, ¿sí? Como un sigmoide. Ya lo vamos a ir viendo. Una vez que identificamos entonces la textura, vamos a tratar de ver los minerales. En los minerales metamórficos, y sobre todo si los minerales metamórficos, a ver si podemos reconocer que esté una clorita presente, que esté un granate, esos son los más sencillos de ver. Después, que si hay alguna estaurolita, si hay una silimanita, si hay talco, ¿sí? Esos ya son más difíciles de ver por distintas razones, o de reconocer, porque se pueden confundir con otros, sobre todo en una foto, y la otra particularidad es que no tenemos muestras de ese tipo de rocas metamórficas, ¿sí? En la cátedra tenemos, pero están encerradas en un armario en Tartagal, en la sede. No tenemos cómo acceder a esas muestras. Teníamos cosas muy lindas, y bueno, quizás las puedan ver cuando en algún momento, si se puede volver y podamos hacer algún taller, volverlos a citar, que vayan, que vean las muestras de forma presencial. Eso ya lo veremos más adelante, cómo transcurre, ¿no? Todo esto de la pandemia. Bueno, y estos minerales metamórficos, entonces, que nosotros vamos a intentar identificar, nos van a ayudar a nosotros a determinar el grado de metamorfismo, ¿sí? Si encontramos una clorita, vamos a decir que estamos en un grado bajo. Si encontramos un granate, estaremos en un intermedio a alto. Si encontramos una estaurolita, silimanita, estaremos ya en un metamorfismo alto, ¿sí? Y todo esto nos va a poder a nosotros permitir identificar cuáles han sido las condiciones genéticas de formación de esa roca. Nos van a permitir identificar si sufrieron presión o si sufrieron mucha temperatura. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Deme un segundo que me sirvo agua. Perfecto, ahora seguimos. Bien, entonces, dicho esto, nosotros vamos a comenzar a transitar los distintos tipos de metamorfismo que tenemos. El primero que vamos a hablar va a ser el metamorfismo de contacto. La profe les explicó muy bien cómo funcionaba, de qué características tienen. Nosotros acá lo vamos a ver. Lo vamos a ver de nuevo, pero mucho más rápido y más corto, ¿sí? Entonces hablamos de metamorfismo de contacto, sí o sí, que tiene que haber un cuerpo intrusivo, puede ser un dique, puede ser un lacolito, puede ser un sil, puede ser una cámara magmática, puede ser una dorsal mesoceánica que está derramando basaltos en este momento, puede ser una colada de lava, ¿sí? Porque si nosotros estamos diciendo que es el exponer a una roca a una temperatura muy alta, ¿sí? En cualquiera de todos esos casos puede ocurrir. Entonces el metamorfismo de contacto puede ser muy local o puede estar un poco más extendido, pero siempre tiene que estar asociado a un proceso térmico alrededor de algún cuerpo plutónico, ¿sí? Este metamorfismo de contacto es un proceso estático, ¿sí? No hay unas fuerzas, no hay presión,
no hay fuerzas, digamos, que estén generando una compresión o una distensión, o compresión en este caso, ¿sí? Entonces, el metamorfismo de contacto va a ser térmico, es estático, porque está en un lugar puntual, de una extensión muy reducida o reducida. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo característico del metamorfismo de contacto? Es que es en aureolas. Las aureolas, como ustedes lo están viendo acá en el gráfico, ¿sí? Y lo tienen también en el práctico, está muy bien explicado. El práctico de metamorfismo, chicos, tiene una teoría hermosa para que estudien desde ahí. Ese práctico se nos armó la profesora Natalia, Natalia Salado Paz. Está muy lindo ese práctico. Ustedes ven acá, nosotros tendremos lo que está de rojo, sería el cuerpo intrusivo, el magma, que está a una temperatura que puede ser entre los 600 y los 800, no, perdón, más, entre 600, 800, 1000 a 1200 grados centígrados, dependiendo de la composición química de este magma. Y como el calor, como todos sabemos, el calor se transmite, ¿sí? Del lugar donde hace más calor al lugar que está más frío, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una línea de salida, de irradiación de ese calor. Entonces, la roca que se encuentre en contacto con la cámara magmática es la que va a sufrir un metamorfismo de contacto de alto grado. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca del calor. A medida que nos alejamos, se generará otra aureola de contacto, pero con una temperatura menor, porque ya no está en contacto directo con el magma. Y así, de forma sucesiva, como si fuese una cebollita, tenemos las distintas capas. Entonces vamos a tener un metamorfismo alto, un metamorfismo medio, un metamorfismo bajo. Y de repente estaremos en contacto con la roca que no sufrió ningún tipo de modificación. Esas son las aureolas de contacto, ¿sí? ¿Por qué están, digamos, nosotros, si vemos acá, las rocas que preexisten, siempre nos van a dar estos tres ejemplos. Nos van a dar la caliza, que está abajo, una pelita, la que está en el medio, y una arenisca, la que está arriba, ¿sí? La roca caliza, una roca sedimentaria, formada por calcita, carbonato de calcio, o dolomita, carbonato de magnesio, ¿sí? Esa roca, cuando sufre metamorfismo, al ser monomineral, no tiene, digamos, no va a tender a mostrarnos a nosotros una riqueza de nuevos minerales metamórficos, ¿sí? Más bien se va a preservar, va a haber una recristalización, un reagrupamiento de la roca, se va a hacer más resistente, ¿sí? Porque el metamorfismo de contacto hace eso, las vuelve más resistentes a las rocas, pero no voy a tener otra composición mineral. Entonces, si esta roca es una caliza, está formada por carbonato de calcio y dolomita, ¿sí? Por calcita y dolomita, la roca metamórfica que se forme de contacto también va a estar formada por calcita y dolomita. Entonces ahí va el primer error en el práctico de los... No me tocó a mí corregir muchos de metamórfica. Recién ayer agarré unos cuantos. Y me di con la sorpresa que me ponen, que la roca es un mármol, pero que el mineral es un cuarzo. Me parece que hay algo mal. ¿Qué sería lo que está mal? Sería que la calcita es el protolito y la metamórfica sería otro, tendría otro nombre. No, es que la mayoría puso que está, o sea, están confundiendo porque me ponen que la roca está formada por cuarzo y le ponen el nombre de mármol. Si la roca ¿sí? ¿Entienden cuál es el error? Si la roca es un mármol, es porque su protolito o su roca origen era una caliza. Y la caliza está formada por carbonatos.
ya sean de calcio o de magnesio, pero carbonatos, ¿sí? Calcita, dolomita. ¿Estamos? Ahora, si mi roca, que yo observo, está formada por cuarzo, ¿sí? Será una cuarcita como metamórfica, como roca metamórfica, pero la que le dio origen fue una arenisca que estaba rica en cuarzo, ¿sí? Deme un segundo. Bien, ya estoy de nuevo. Entonces, estábamos en la arenisca. La arenisca es una roca sedimentaria formada por un 90-95% de cuarzo, ¿sí? Dióxido de silicio. Cuando sufre metamorfismo de contacto me va a dar una cuarcita. Sería este ejemplo de acá. Y una pelita que está formada por, si nosotros tenemos que ir a la composición mineral de la pelita es una roca de grano muy fino, una roca sedimentaria de grano muy fino, está formada por minerales de arcillas, ¿sí? Puede ser glauconita, puede ser una hilita, bueno, hay muchos. Y también va a tener pequeños cristales de cuarzo, va a tener pequeños cristales no visibles a simple vista, ¿sí? Feldespatos, puede tener, ¿sí? Puede tener también un porcentaje muy bajo de biotita. Entonces esa misma composición la va a tener cuando sea una roca metamórfica, a la que la vamos a llamar corneana, cornubianita, ¿sí? La pueden encontrar en cualquiera de esos dos nombres, ¿sí? Pero ¿qué es común a estas tres? Es que no tienen foliación. Sí, ¿quién me quería preguntar? La corneana está formada, ¿por qué dijo? La corneana puede estar formada por pequeños Por ejemplo, yo cristales puse de cuarzo. claro, cuarzo fundido, ¿qué no es? ¿Cómo? ¿Cuarzo fundido? No. No sé a qué te referís con eso. Es como, según lo que yo estaba leyendo, creo que es como que cambia el color, eso es lo que hace que denomine el color que sea fundido o algo así. Bueno, el cuarzo metamórfico es amarillo, es verdad, pero no hace o sea, para verlo tenés que verlo en un corte delgado. Y nosotros no vemos corte delgado, no vemos microscopio. Nosotros hacemos descripción de roca a muestra de mano. Por eso es que ahí es donde hay mucho error, no sé si error, pero es como que se van a algo que nosotros nunca le vamos a pedir. Yo jamás te voy a preguntar cómo diferencias un cuarzo ígneo de un cuarzo metamórfico, jamás. Porque para preguntarte eso te tengo que dejar ver en microscopio la roca. ¿Sí? Jamás te pediría un esencial, jamás te diría, a ver, decime si tiene talco esta muestra, jamás. Porque no lo podés ver. ¿Sí? La profe Nati Salado, también ella ya se los dijo ya varias veces. O sea, hay que digamos, ir avanzando a medida que te van dando las herramientas. ¿Sí? Esta es una introducción. Acá lo que ustedes tienen que aprender es cómo se clasifica la roca y cómo la reconozco en una muestra de mano. En una muestra donde yo uso mi vista, qué veo a simple vista y qué veo con la ayuda de una lupa común y corriente, ¿sí? Una lupa que puede ser la lupa de tu celular, que puede ser una lupa de esas que usábamos o que nos pedían a veces en las escuelas, para hacer algunas tareas, o una lupa de geólogo que tiene un aumento de 20 por como mucho, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer un análisis, por ejemplo, una roca ígnea puede tener minerales como glaucofano, riebequita, no sé, hay tantos apatitos, ¿sí? Jamás se lo vamos a pedir, jamás, ¿sí?
porque ustedes no los pueden ver. Ni ustedes ni nosotros, porque no estamos haciendo análisis a microscopio. ¿Sí? Otra cosa distinta sería si lo hiciéramos a microscopio, bueno, ahí les enseñaríamos cómo reconocer cada uno de todos esos minerales, que no es nada difícil, pero bueno, hay que ajustarse a los objetivos de cada materia. Bueno, sigamos acá. Entonces, ¿dónde estábamos? Bien. Entonces tenemos como metamorfismo de contacto, tenemos estos 3 ejemplos que les pueden dar a ustedes. ¿Cómo podremos diferenciar? Por ejemplo, ustedes agarraron, nadie hizo esta pregunta. Todos agarraron el práctico de rocas metamórficas, encontraron una muestra de una roca que estaba de color claro, que se veía así entre blanca y amarillenta, y ninguno preguntó cómo hacían para identificar si era un mármol o era una cuarcita. Nadie lo preguntó. Si a mí me dan unas muestras así, una foto así, yo lo primero que haría es preguntar eso, porque si la única forma de diferenciar una calcita de un cuarzo, ¿cuál es? ¿Qué propiedad como física de mineral tengo que ver? Su dureza. Dureza sería una, interesante. ¿Qué otra más? La raya. ¿Podría ser la raya? No, algo que sea más, o sea, la dureza sí, porque la dureza va a ser rápida. 3 una, 7 la El otra. ácido clorhídrico. Exactamente. Reconocerlas con el ácido clorhídrico. Bien, entonces, y eso tendría que haber sido una pregunta muy inteligente para hacerla de parte de ustedes y nadie la hizo. Profe, Cuando- disculpe, creo que la clase pasada sí le preguntaron a la profe Natalia Fernández ¿Mm? y ella dijo sobre la composición, creo, sobre la composición mineralógica, por eso se diferencian. Claro, pero si a vos te están mostrando una foto y no te están diciendo la composición mineral, ¿cómo haces para saber cuál es cuál? Claro, yo tenía esa duda también, pero es que sí la hicimos y nos dio esa respuesta. Ah, bueno. Yo no lo escuché. No sé dónde estaba que no lo escuché. Bueno, igual, la mayoría hizo mal ese ejercicio. Bien. De los que yo vi, ¿no? No sé. Uy, se me fue hasta el final. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Habían algunas muestras que no presentaban granate, pero en la composición mineralógica sí lo habla, sí lo menciona, digamos, por ejemplo, creo que era el epídoto, no se le veía granate, pero no sabía si ponerlo o no en minerales. Voy a decir cuando buscas en algún libro o en la teoría que te digan que tiene esa composición mineral, si lo pones o no. ¿A eso te referís? La composición mineral estaba para el metamorfismo regional y para el metamorfismo de contacto, creo. Y bueno, como tiene metamorfismo regional el epídoto, ahí salían unos minerales en un cuadrito y salía el granate, pero no se le veía el granate, ¿se lo tendría que poner o no a la hora de analizar la muestra? Si a vos te preguntan, si a vos te dan una foto, tenés que poner lo que ves. Si a vos te preguntan cuál es la composición mineral que puede presentar
suponete un gneiss, ahí pones, sí o sí tenés que poner que puede tener granates, o estaurolitas, o silimanitas, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si a mí me muestran la foto y yo no lo estoy viendo el granate, no lo pongo. Porque va a ser un gneiss, lo voy a poder identificar como un gneiss a partir de su textura o estructura, pero no por la composición mineral, porque no lo estoy viendo. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Las diferencias. O sea, si a mí me preguntan, si fuese una pregunta escrita nada más que te dice a vos, defina o describa o determine o qué sé yo, o que te digan directamente, te digan cuál es la composición mineral que puede presentar un gneiss. Entonces vos ahí vas a poner que puede tener cuarzo, puede tener feldespatos, pero que muy, muy importante va a ser la presencia de granates, estaurolitas, silimanitas. ¿Sí? Así en la foto yo no lo veo, a mí me dan una foto y me dicen describir la foto, yo no lo pondría. Porque no lo estoy viendo. Bueno, profe, gracias. Sí, porque el epídoto de la foto era negro, todo negro, así que no se veía y no lo puse en minerales. Al granate. Claro. El granate es bien fácil de ver, es como un rojito, o un color así bien oscuro, pardo oscuro, pero son así bien redondeados. Bien, sigamos entonces con el metamorfismo de contacto. ¿Qué tipo de textura van a tener? Van a tener una textura que va a ser granoblástica, que puede ser de grano más fino, grano más intermedio, o de grano de mayor tamaño, ¿sí? De grano grueso, pero siempre van a ser granoblásticas. Todas las rocas de metamorfismo de contacto van a ser granoblásticas. Bueno, ya lo explicamos hace rato. Lo que están viendo acá, por ejemplo, esta es una cuarcita. ¿Ven cómo no se observa el brillo de todos los cristales uno al lado del otro? ¿Sí? Acá también tenemos una cuarcita, un mármol, una corneana. Esto que ven acá, este bandeado que se ve en esta roca en la corneana, no sería un bandeado gneísico, ¿eh? Fíjense que esto es continuo y es como hecho como con regla. ¿Lo ven? Esto es una roca sedimentaria que se transformó en una metamórfica, pero no se terminó de borrar en la estructura sedimentaria, ¿sí? La estructura de estratos, por eso es que se observa ese bandeado. Ay, ¿dónde está para pasar? Bien. Bien, acá está lo que decíamos de los minerales, ¿sí? Que me van a indicar a mí qué minerales pueden estar presentes para mostrarme a mí que esa roca tiene determinado grado de metamorfismo. Como ven, por ejemplo, tenemos el Plutón aquí, y alrededor del Plutón me dice que al tener la mayor cantidad, digamos, la máxima proximidad al Plutón en la temperatura, va entre los 500 y los 700 grados centígrados, ¿sí? A esta temperatura pueden aparecer estos minerales, pueden aparecer biotitas, pueden aparecer silimanitas y cordieritas. En las corneanas de alto grado metamórfico se ven esas cordieritas, son como si fuesen, son cristales azules que uno podría, digamos, de algún modo confundirlos con un cuarzo por la forma, pero no por el color, ¿sí? Por el color nos podemos dar cuenta rápidamente que es una cordierita. Si nos vamos a un metamorfismo de grado medio, podrían aparecer biotitas y andalucitas, y si nos vamos a un metamorfismo de grado bajo, podría aparecer florita. ¿Dónde nosotros vamos a poder ver esta aparición bien así de estos minerales? Va a ser en una roca que no sea monomineral como es una caliza o es una cuarcita, ¿sí? Sí en una pelita
o en una roca ígnea, o en un basalto, ¿sí? Que sufre metamorfismo, ¿por qué? Porque tienen todos esos iones y cationes que pueden terminar formando estos minerales. No así, por ejemplo, para formar una silimanita, una cordierita, no, ¿de dónde sacaríamos en una caliza los aniones y cationes necesarios para formar esos minerales? ¿Sí? A eso es a lo que voy, ¿sí? Entonces, estos serían los indicadores de metamorfismo de contacto, ¿sí? Un grado alto, un grado intermedio y un grado bajo. Eso puede ser una pregunta de parcial en el examen integrador, sí, y es una pregunta importante. Bien, acá está la muestra que tenían ustedes en el práctico, ¿sí? En el práctico, ¿cómo tendrían que haberlo desarrollado? Dijimos que lo primero que vamos a hacer va a ser mirarla, observarla y ver si es foliada o no foliada, ¿sí? No vemos foliación, ¿sí? No vemos separación en capas. Yo acá les puse otra foto que encontré en internet, también del mismo tipo de roca, de un mármol, ¿sí? No vemos esa separación de capitas. Lo que sí, entonces la estructura de la cuarcita, perdón, no es una cuarcita, la estructura de esta roca que yo estoy viendo, o de esta otra que está aquí abajo, es masiva. ¿Qué significa masiva? Ya lo hemos dicho varias veces. Masivo significa que no hay una distribución preferencial de los minerales, o sea que está todo como muy homogéneo. Eso es masivo, homogéneo, ¿sí? Tiene una estructura masiva. Es una roca no foliada. ¿Qué textura tiene? Granoblástica, ¿sí? Porque vemos un cristal al lado del otro. Es como un mosaico, ¿sí? Un granito al lado del otro, es un mosaico. ¿Qué composición mineral? En este caso hablamos de calcita y dolomita. ¿Cómo la vamos a reconocer? Porque tienen dureza 3 y porque reacciona al ataque al ataque ácido, ¿sí? De ácido clorhídrico al 10%. Con todo esto, nosotros ya podemos decir que es una roca de metamorfismo de contacto. Y su nombre va a ser mármol, ¿sí? El nombre es lo que damos al final, al último. Y acá tenemos una cuarcita. Se ven que el aspecto es parecido, pero no es tan igual, ¿sí? Fíjense cómo el brillo o el del cuarzo es como, incluso su forma conserva esa forma de romperse la roca de forma así, concoidea, ¿sí? Entonces la estructura va a ser masiva, porque tampoco vemos una orientación preferencial de los cristales. Bien, acá Aldana me pregunta, me dice, el mármol tiene calcita y dolomita, pero según su grado bajo de metamorfismo también tendría clorita y moscovita. Eso es a lo que yo iba recién. O sea, si es una roca monomineral, no va a tener, ¿de dónde va a sacar iones para formar una clorita, que es un silicato? Si está toda formada por carbonatos, difícilmente va a tener suficiente como para formar un silicato. O sea, puede tener impurezas, sí, pero las impurezas nunca son mayores no sé, tienen un porcentaje de impurezas, ¿sí? Entonces todo va a depender de la roca. Si vos a mí me pones que la roca es un mármol y me pones solamente que está formado por calcita y dolomita, para mí está perfecto, ¿sí? No hace falta que me pongas que tiene clorita o que tiene biotitas. Porque para que las tenga tendría que ser un mármol muy sucio, una roca carbonática sucia. Y nosotros no le vamos a dar ese caso así tan complejo para que lo vean, ¿sí? Lo mismo pasa acá con la cuarcita. La cuarcita estamos considerando que es un 90 o 95% de cuarzo. ¿Puede tener un 5% de otras cosas? Sí, puede tener.
pero difícilmente va a generar un porcentaje de minerales metamórficos reconocible. ¿Cómo me doy cuenta yo si es de bajo, de medio o de alto grado metamórfico? Por el tamaño del cristal. Cuando los cristales sean pequeños, es un bajo grado metamórfico. Los cristales son más grandes, es mayor grado metamórfico. Bien, no sé si había otra pregunta. Bueno, ¿cómo distinguir en una foto? Y en una foto es bastante difícil distinguirla, ¿sí? Estamos viendo, acá estás viendo estas que son cuarcitas. En ese caso, te tienen que dar la composición mineral de la roca, ¿sí? Te tienen que decir qué es, pero, por ejemplo, acá traten ustedes de ver, de buscar la información que más se pueda ver en esta foto. Por ejemplo, vean este borde acá, es un borde que es cóncavo, ¿sí? Acá también. El brillo es como distinto, este es un brillo más vítreo, ¿sí? O si vemos esta de acá, igual para mí, tienen que darte la composición mineral de la roca para que vos puedas saber cuál es, ¿sí? O decirte cuál es la roca madre, digamos, el protolito, si es una arenisca o es una calcita. Bien, acá donde dice el dibujo, acá me pregunta Milena, profe, en la parte que dice dibujo, ¿se refiere a textura de la roca o que tenemos que dibujar? Sí, se refiere a la textura de la roca. Apréndanse cómo se dibujan las texturas, ¿sí? Por ejemplo, cuando esto, ¿ven? Esto es un granoblástico, eso tienen que aprendérselo a dibujar, ¿sí? Entonces si les toca hacer un mármol o una corniana, dibujan eso y con eso ya está perfecto, ¿sí? Porque esa es la textura de la roca. Bien, ¿cómo reconocemos entonces una cuarcita o la describimos? Va a ser una estructura masiva, ¿sí? No hay un orden preferencial, no se observa, no tiene foliación, la textura se llama granoblástica, la composición mineral es un cuarzo, de dureza 7, no va a reaccionar con ácido clorhídrico, serían de origen metamorfismo de contacto, y la roca se denomina cuarcita. Bien, sigamos con la tercera de metamorfismo de contacto, que la estructura es una estructura masiva. Fíjense, yo les conseguí esta foto acá para que puedan ver que no siempre va a ser así de un único color, puede presentar algunas estructuras como las que están viendo acá en la foto, pero tienen que ver con la roca que digamos con la roca preexistente, en este caso una roca sedimentaria que está estratificada, que tiene una laminación, ¿sí? Que tiene ya una estructura sedimentaria que no ha sido fácil de borrar por el metamorfismo. Bien, entonces, pero tenemos esta roca que está acá arriba, que es la del práctico, vemos que la estructura es masiva, no hay un orden preferencial de los cristales, no vemos una foliación, no vemos una separación en capas o un bandeado. La textura sigue siendo granoblástica y fíjense que no lo vemos. Es tan fino el grano que nosotros no lo vemos a simple vista. Tampoco lo podríamos ver con una lupa de mano. Tendríamos que observar en un corte delgado. Por favor, cerrame la puerta. Y podríamos observarlo ahí en un corte delgado o viendo a microscopio esta roca y podríamos ver los minerales que la forman. Pero en este caso podríamos decir que la roca del protolito que le dio origen es una pelita, puede ser un basalto también, y cualquiera de las dos cosas que ustedes pongan está bien. Y la composición que dijimos ya hace rato, ¿sí? Granos muy finos de cuarzo, de feldespato, pueden haber micas también, y pueden haber minerales de arcilla. Voy a tratar de apurarme porque nos vamos a quedar sin tiempo, chicos. Nos mató esto de media hora tarde. ¿Alguna pregunta con metamorfismo de contacto?
¿No? No, profe. Bien. Bien, sigamos con metamorfismo regional. A ver, discúlpenme un segundo. Sacan. Ay, disculpen chicos, que mi nietito se fue a hacer macanas. Ya lo están sacando. Bien, el metamorfismo regional o metamorfismo orogénico, teníamos, bueno, como dijimos que el metamorfismo de contacto abarca un área muy limitada, muy próxima, porque tiene que ser alrededor de un cuerpo caliente, el metamorfismo regional es al revés, es todo lo contrario. Puede abarcar grandes áreas, cientos y miles de kilómetros, está relacionado a la formación de orógenos. Nosotros el orógeno que tenemos acá más cercano, o la cadena montañosa más cercana que tenemos son los Andes, ¿sí? Se relaciona a grandes cinturones orogénicos, o sea que tenemos digamos, el metamorfismo regional es muy importante, ¿sí? Abarca mucha extensión, y lo que lo define y lo hace reconocible es que las rocas que son producto del metamorfismo regional presentan foliación. ¿Y quiénes van a ser estas rocas? Son las pizarras, ¿sí? Fíjense, acá está con color, entonces vamos a tener en todo lo que es el verde, tenemos las pizarras, en azul vendrían después los esquistos, más próximos al centro de calor que vamos a tener van a ser los gneiss, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros en el metamorfismo regional tenemos que se genera por una evolución de presión y una evolución también de temperaturas, ¿sí? Entonces tenemos es cerrar, tenemos presión, una presión dirigida, ¿sí? En este caso es un sistema compresivo, y a la vez, como estamos en una zona de subducción, en los Andes tenemos que parte de esa corteza oceánica que subduce, que se pierde por debajo de la corteza continental, alcanza determinada temperatura que se funde y empieza a generar una serie de cuerpos o de cámaras magmáticas que son los que nos van a aportar el calor. Entonces tenemos aumentos de temperatura, aumentos de presión, y bueno, cada una de estas rocas tendrán los fluidos químicamente activos, que son el agua, el dióxido de carbono, los ácidos sulfídricos en su interior, y generan, ¿no es cierto?, que estén presentes los tres elementos o los tres factores del metamorfismo. Y nos van a ir dando rocas muy características. Vamos a ir desde, como dijimos, vamos a pasar de pizarras, bajo grado metamórfico, a un esquisto que es un intermedio, y a un gneiss que es un alto grado metamórfico. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cada una. Bien, acá tenemos también la secuencia: pizarra, filita, esquisto, gneiss. ¿Sí? ¿Qué tiene de lindo este dibujo? Que acá tienen ustedes cómo dibujarlos, ¿sí? Cómo interpretar y dibujar las texturas de estos y las estructuras de estas rocas. Fíjense que en la pizarra y en la filita es muy sutil porque no se ven. Nosotros en una pizarra no vamos a ver a simple vista los minerales. En la filita los únicos o pocos o escasos minerales que vamos a ver que ya a simple vista van a ser las cloritas, las micas, las biotitas, ¿sí? Los de hábito ojoso, que han crecido lo suficiente como para alcanzar un par de milímetros y que sean visibles a nuestros ojos. Después tenemos los esquistos, que ahí sí, los esquistos ya tenemos una separación, una orientación de los minerales que van haciendo
que ya es completamente visible a nuestros ojos, ¿sí? Es más fácil identificar estas rocas. Por ahí a veces la forma de diferenciar una pizarra de una filita es por el brillo que le da la mica, ¿sí? Ese pequeño cristal de medio milímetro, de 1 milímetro, ya nos dice que estamos en un paso intermedio entre la pizarra y el esquisto. Entonces ahí entramos a hablar de filitas. Creo que no se les dio ninguna muestra de filita en el práctico. Y bueno, ya cuando observamos entonces el pasaje de esquisto a gneiss, es más notorio todavía porque el gneiss tiene una estructura que es el bandeado gneísico, que es, yo ya no veo una sucesión de capas de minerales, sino que acá ya está todo más roto, más caótico, más grueso inclusive, y los minerales son mucho más grandes, ¿sí? Acá tenemos otros gráficos para verlo. Entonces, la estructura de las rocas que son foliadas, o la foliación, pueden ser pizarrosa, pizarrosidad, esquistosidad, bandeado gneísico. Fíjense qué tan importante es la estructura en la roca metamórfica, que es la que le va a dar el nombre. Ustedes hablan de estructura de pizarrosidad, y la roca se llama pizarra. Ustedes hablan de una estructura de esquistosidad, y la roca se llama esquisto. Hablamos de un bandeado gneísico y la roca se llama gneiss. Entonces, fíjense qué importante que es la estructura a la hora de reconocer la roca, ¿sí? Entonces, bien, ¿quiénes me van a marcar a mí mucho esta foliación, esta pizarrosidad? Van a ser los minerales como la moscovita, la biotita, la clorita, las arcillas, ¿sí? Ejemplo de rocas son las pizarras y las filitas. Fíjense cómo lo pueden dibujar, acá también tienen los dibujitos, ¿sí? Fíjense que tenemos las flechitas de lo que es el esfuerzo, ¿sí? De compresión, y cómo los minerales tienden a orientarse de forma perpendicular al mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es la forma que van a sufrir menos estrés, ¿sí? Se orientan en forma perpendicular al mayor esfuerzo. Si este esfuerzo continúa, ¿sí? Se empiezan a deformar esas líneas paralelas que están acá en el primer dibujo, se empiezan a deformar y me dan a mí lo que nosotros llamamos esquistosidad. Y fíjense cómo empiezan a aparecer estos grandes cristales que van a ser los granates, que es lo que a mí me empieza a marcar ya la existencia de un metamorfismo de grado medio. A su vez, estos minerales, estos cristales siguen modificándose por esta presión, ¿sí? Y la temperatura, para finalmente reagruparse, y me dan un bandeado gneísico, donde yo voy a tener minerales que tienen una textura granoblástica, como el cuarzo, los feldespato, quizás las estaurolitas, formando un solo bandeado, y por otro lado vamos a tener los minerales que son más oscuros, ¿sí? Que son de hábito acicular, prismático, ¿sí? Que, por ejemplo, las horblendas, ¿sí? Los anfíboles, van a generar otras bandas como que van a estar separadas, y esa textura de estos minerales que son hojosos, aciculares o prismáticos pueden ser lepidoblásticas o nematoblásticas, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo se generan las distintas texturas en las rocas metamórficas, a medida que va evolucionando también la estructura. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. ¿No? Bien. Entonces, es lo que, cuando nosotros vemos la roca metamórfica, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, quiénes son los minerales que tienen cada una de esas texturas. Que es importante decir acá, que a veces en una roca que si tiene muchas micas, si tiene muchas biotitas, si tiene mucha clorita, puede generar, darle un adjetivo a la roca, ¿sí? Entonces mi esquisto, en vez de ser solamente un esquisto, va a llamar esquisto micáceo. ¿Por qué? Porque le estoy dando un adjetivo,
¿sí? Es como darle un apellido, una identidad mayor a la roca. Yo quiero que se resalte algo. O puede ser un esquisto granatífero, o puede ser un gneiss anfibolítico, ¿sí? O una filita moteada o micácea, ¿sí? Eso dependerá de la muestra, si tiene alguna característica que yo pueda resaltar. Bien. Texturas. Bien, así como dijimos que las rocas de metamorfismo de contacto solo tienen texturas granoblásticas, o pueden también tener la porfidoblástica, en el caso que aparezca un gran granate o unas cordilleritas hermosas, ¿sí? Las texturas más comunes para las rocas de metamorfismo regional son tenemos estas 5, ¿sí? La granoblástica, que lo van a formar aquellos minerales de hábito digamos, grueso, como el cuarzo, la cordierita, los feldespatos, ¿sí? Después tenemos la lepidoblástica, que va a ser propia de aquellos minerales hojosos, como las micas, ¿sí? La clorita, biotita, moscovita. Nematoblástica, para aquellos minerales que tienen un hábito acicular o prismático, como los anfíboles y los piroxenos. Pero si ustedes ven el dibujo, en el medio de ellas está la granoblástica. Entonces esta es una combinación de lepidoblástica, granoblástica. Y en el nematoblástico también se da la combinación, ¿sí? Las rocas metamórficas, nunca tengan miedo de decir 2 o 3 texturas, porque por lo general siempre tienen así, tienen varias, ¿sí? La porfidoblástica, que va a ser típica con la aparición de cristales muy grandes, ¿sí? Muy grandes, o sea, 2, 3 milímetros, hasta centímetros, ¿sí? Que por lo general van a ser los granates, son los más llamativos, pero pueden haber otros minerales que los formen. Y por lo general están rodeados de o granoblásticas, o nematoblásticas, lepidoblásticas, ¿sí? Hay una combinación de ellas. Y la textura poiquiloblástica es cuando el cristal que está creciendo mucho en su tamaño, empieza a dejar englobado o los va incorporando a los otros cristales pequeños que estaban alrededor de él, ¿sí? Entonces nosotros lo vemos el cristal gigante, pero a la vez vemos que tiene dentro de él, tienen pequeños cristalitos que están también afuera del mismo cristal, ¿sí? Es como que los va incorporando dentro de su estructura. Bueno, fíjense cómo los tamaños de los blastos, o sea, de estos cristales, pueden ser muy finos cuando sean 0,1 milímetro, fino, pueden ser medio, pueden ser gruesos. Fíjense, 16 milímetros es algo bastante considerable y visible. Bien, acá les muestro cómo sería una textura lepidoblástica, cómo se suele dibujar esta textura lepidoblástica. Fíjense que son hojitas de mica unas al lado de la otra, ¿sí? Como si se hubiesen acomodado de forma paralela. Este es lo que ven aquí al costado, es el multicolor, es un corte delgado. Ahí vemos lo que nosotros estamos viendo acá es la birrefringencia de esos minerales, y al ser colores tan altos, me permiten a mí identificar rápidamente que se tratan de micas, ¿sí? Profe, ¿sí? tengo una pregunta respecto a las texturas. Cuando tenemos que hacer el dibujo, cuando nombramos al gneiss, por ejemplo, el gneiss tiene textura granoblástica y lepidoblástica, ¿que no? Sí. En el dibujo tenemos que hacer la combinación de las dos, entonces, ¿que no? Sí. Ah, bien. Eso. Bien. Fíjense acá en esta roca, que es tiene muchísima mica, no sé si le alcanzan a ver, si ven acá en este perfil que vemos acá, se ven como están una hojita al lado de la otra. Fíjense el color plateado de la moscovita, ¿sí? Entonces, esto es una textura lepidoblástica, ¿sí? Minerales de hábito hojoso. ¿Sí? A ustedes cuando le pueden pedir en el parcial, se les puede pedir que definan la textura lepidoblástica, entonces sabrán decir que la textura lepidoblástica, lo primero que tienen que decir es que es una textura de las rocas metamórficas foliadas, ¿sí?
que es característico de minerales de hábito hojoso, como biotita, moscovita, clorita, ¿sí? Presente en rocas como pizarras, esquistos micáceos, gneiss micáceos. Eso sería una definición donde ustedes han incorporado todos los conceptos. ¿Por qué? Porque están hablando de qué tipo de metamorfismo, están dando ejemplos de la roca y están diciendo cómo es la textura. ¿Sí? Lo mismo sería para una textura nematoblástica, donde vemos acá el hábito prismático. Fíjense estos prismas, este es un prisma, un corte basal, pero estos serán longitudinales, ¿sí? Todos estos, y nosotros lo vemos acá en una foto, en una imagen a microscopio, donde vemos los distintos minerales. Ven acá este es un prisma perfecto, acá quizás son más alargados, hábito más acicular, pero entonces me permite ver a mí que la textura nematoblástica, los cristales ya son o aciculares o son prismáticos. ¿Quiénes pueden ser? Anfíboles, piroxenos, ¿sí? Y tenemos acá un ejemplo de una muestra donde evidentemente esta textura está presente, pero es una textura de grano muy fino, porque fíjense la escala, esto sería 1 centímetro y estos cristalitos aparentemente miden 1 milímetro, ¿sí? Si nosotros lo miramos acá contra el papel, podríamos decir que miden apenas 1 milímetro. Una textura muy fina. La textura nematoblástica, bueno, si nosotros tenemos que ponerlo como un ejemplo, puede estar presente dentro de una roca ahí, dentro de un esquisto, dentro de un gneiss, ¿sí? Formando parte de cualquiera de esos dos. La porfidoblástica, acá también tenemos, ¿sí? Cómo sería dibujarlo, un porfidoblasto, ¿sí? Tenemos, fíjense que tiene como un nematoblástico alrededor, y está el pórfido, ¿sí? Pórfido porque es de tamaño grande, gigante, distinto al resto, ¿sí? Del granate. Esta sería la foto que tienen al lado, ¿sí? Y acá un ejemplo de una roca. Fíjense el tamaño que tiene esta orolita, calculo que debe ser. Fíjense que debe tener como unos 3 centímetros, ¿sí? Y también está acompañada de otros que son así tan grandes. Las texturas porfidoblásticas es muy común en los gneiss, puede darse en algún esquisto, sí, quizá con cristales más pequeños, pero sí se puede dar. Pero sí es muy común en los gneiss. Y bueno, y acá tenemos la combinación. Acá tenemos, ¿qué tendríamos acá en la primera imagen que está a la izquierda? A ver, ¿quién me dice? Que tengo 2 texturas. ¿Cuáles 2? Granular. Lepidoblástico. Bien, escuché un granular por ahí y un lepidoblástico por ahí. Estaría bien. Lepidoblástico. ¿Sí? Puede ser, podría ser un lepidoblástico, puede ser un nematoblástico, ¿sí? Y esta sí o sí es un granular. ¿Estamos? Tenemos aquí al lado, hay otra. ¿Cuáles son las 2 texturas que están presentes ahí? En la del medio. Porfidoblástico. Ajá, estos serían los pórfidos, entonces serían porfidoblástica, ¿y qué más? ¿Qué vemos en el medio? Granoblástico. Exacto, granoblástica. Bien, y aquí al lado. Granoblástica, nematoblástica. Es perfecto, Nematoblástica. ¿sí? Granoblástica y nematoblástica. ¿Estamos? Muy bien. Bien, acá llegamos a la parte de los minerales que nos van a indicar el grado de metamorfismo. Fíjense, metamorfismo que va de 200 grados a 800 grados centígrados. Entonces vamos a tener una pizarra. De acá, lo que le está diciendo es que, ¿qué minerales pueden estar presentes en una pizarra? Cuarzo. ¿Dijimos que tenían cuarzo? Sí, dijimos que podían tener cuarzo, feldespato, pueden tener clorita, pueden tener moscovita, algo de biotita. ¿Sí? O sea que, pero ¿quién sería el que me indica acá el grado de metamorfismo? La temperatura. ¿Y hay mineral que tendría clorita, profe? Clorita.
Exactamente, la clorita es la que va a ser la indicadora del grado de metamorfismo. ¿Por qué? Porque la clorita tiene un rango bien acotado. Es la que indica el grado de metamorfismo bajo, ¿sí? Mientras que la moscovita se puede presentar hasta un medio y la biotita también. Fíjense, entonces yo tengo biotitas a lo largo de mucha temperatura, no es tan determinante como sí lo es la clorita. ¿Sí? ¿Quién me quiere preguntar algo? Alguien levantó la mano por ahí. Bueno, sigamos entonces. La filita, que sería el paso intermedio entonces entre la pizarra y el esquisto, ¿sí? También va a tener clorita, moscovita, puede tener biotita, puede presentar algunos que otros granates, sí, puede presentar. Pero la que va a ser, la que me va a ayudar a mí a decir esto es una filita, va a ser la clorita. ¿Sí? En una muestra de mano estamos hablando, ¿no? Siempre en una muestra, en un análisis donde yo lo hago con mis ojos y ayudado con una lupa. Ahora, el esquisto puede tener cuarzo, feldespato van a tener absolutamente todas, pueden estar presentes en todas. Pero en el esquisto, ¿quién me va a indicar que yo ya estoy en que mi roca es de un metamorfismo de grado medio? La presencia de este gran grupo que son los granates. ¿Sí? Exactamente, los granates. Ya en el gneiss, ya tengo que tener presencia de silimanita, estaurolita, cianita, ¿sí? Y bueno, ni hablar cuando estamos en una granulita, bueno, en migmatita, que, ahí está mal escrito, es migmatita, hay una además, que son rocas ya de mixtas, porque tienen parte de metamórficas y parte de ígnea, ustedes no las ven ahora, las van a ver en petrografía, el año que viene. Pero bueno, entonces, esta es la composición mineral, que ustedes si ponen esto, si estudian esto, no le van a errar, y va a ser, y va a estar correcto, ¿sí? Para eso se lo damos, está en el práctico. Aparte, digamos, es la pregunta, si ustedes les preguntan qué mineral es indicador de metamorfismo de bajo grado, tienen que saber qué es la clorita. ¿Qué mineral es indicador de metamorfismo de medio a alto grado? El granate. ¿Qué mineral es indicador de un alto grado metamórfico? Estaurolita, silimanita, cianita. ¿Sí? Bien, acá tenemos 3 muestras que no estaban en el práctico, estas son fotos que saqué de mis clases, ¿sí? Donde ustedes van a ver y me van a decir ¿cómo distingo una clorita de una biotita? Para Facundo, la clorita es de color verde, es una mica verde, y la biotita es una mica negra. Esa es la diferencia. Bien. Acá, ¿qué tenemos acá en la foto? De arriba a la izquierda. ¿Quién me dice que, quién me la describe? ¿Es una pizarra? Sí, pero dijimos descripción primero. Tiene foliación, una estructura, una textura lepidoblástica, es un metamorfismo regional. Bien. Tiene foliación, la ven a la foliación, ¿sí? Sí, Es sí. hermosa Profe, esta foto. ¿Sí? ¿puede ¿Ves la ser que foliación? tenga exfoliación? No, eso es otra cosa. Foliación. Ay, Las rocas son foliadas o no foliadas. ¿Sí? No se no, claro, confunden pero con los términos. la exfoliación que no es cuando tiene la capacidad de partirse en láminas, o estoy equivocado. Sí, pero eso es para las rocas sedimentarias, señor, no para las Ah, perdón. Por eso digo, no se confundan los términos. Yo sé que eso es red denso y pesado en geología, ¿eh? No podemos usar una palabra, hay palabras que son muy similares o parecidas, pero no significan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de roca metamórfica, por ejemplo, no hablamos de cristales, sino hablamos de blastos, porque cristal queda explícitamente, es para rocas ígneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de una cristalización magmática, ¿vamos?
Entonces, cuando hablamos de metamorfismo, hablamos de blastos. Cuando hablemos de la propiedad de separarse en láminas, hay una propiedad que se llama foliación, pero esto es foliación, no significa que estas láminas estén perfectas y que se puedan separar, ¿no? Sino simplemente que yo las puedo ver. Es una orientación que está dada por la ubicación de los minerales. Y las rocas sedimentarias también tienen esa particularidad, sobre todo las que son laminadas, pero tiene otro nombre. Bien, sigamos. Entonces teníamos acá una muy buena foliación, una roca foliada, tiene una foliación, es una pizarrosidad, es una la textura. Acá la textura, hay muchos que le ponen muy fina, porque no los vemos a los minerales, ¿sí? Muy fina a lepidoblástica. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy rica en micas y en arcilla y que se van a ubicar en forma paralela, ¿sí? Pero como no se ve en el tamaño, uno tiende a decir así, ¿no? Que la textura es muy fina, porque es menor a 0,1 milímetro, imposible de ver al ojo humano, a lepidoblástica. Bien, vamos a esta de acá, de la derecha, la única que está a la derecha. ¿Qué foliación ven? ¿O no ven Neisica. foliación? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, justo te tapé. Una foliación neisica. Es un bandeado neisico, sí. Y esta roca, esta muestra también es muy bonita para ver, porque fíjense, sigan las líneas negras. Viene por acá, se corta el bandeado y continúa abajo, ¿sí? Lo mismo podemos decir acá, vemos el bandeado, se corta, continúa más allá, ¿sí? O sea que el bandeado, por eso es un bandeado neisico, es un bandeado que ya no es continuo, que está cortado, y esos cortes se dan porque los cristales comienzan a crecer demasiado, ¿sí? Es mucha la deformación que tienen. Sí, Jorge, ¿qué es lo que querías preguntar? O por el chat, no sé. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sería la textura milonítica? No, ya vamos a llegar, todavía no hemos llegado al metamorfismo dinámico. A ver. Entonces acá lo que nosotros vemos es una estructura de un bandeado neisico, es una roca foliada. ¿Y qué mineralogía creen que tiene esta roca? ¿Qué serían los claros que vemos acá, los minerales claros? ¿Quién me Cuarzo, dice? feldespato. Claro, cuarzo y feldespato, está muy bien. ¿Y los minerales oscuros qué podrían ser? Podría ser Granate. No. Silimanita. ¿Biotita? Biotita. Eso podrían llegar a ser biotitas o algún anfíbol pequeñito. Pero el granate es más redondeado, chicos. El granate jamás nos generaría una línea continua. ¿Sí? Bien, acá me preguntan el color. Bien, el color, cuando a uno le dicen color, es el color que uno tiende a apreciar. Por ejemplo, en este de acá arriba, la que ya hicimos hace rato, podríamos decir que es un gris azulado, supongamos. Alguno me puede llegar a venir y decirme que es sí, tiene una pinta de gris. Esta que estamos viendo aquí al lado, el color que predomina es un color claro, ¿sí? Podríamos decir que es un color té con leche, que es un rosa pálido, ¿sí? El color es muy según el ojo, ¿sí? No van a haber dos personas que ven, no existen dos personas que distingan los colores de la misma forma, así que eso tampoco es una cuestión tan importante. Bien, veamos esta de acá abajo, esta roca. Ah, bueno, esta dijimos que era un gneiss, ¿sí? Ahora acá. Y las texturas acá van a seguir, así ya tenemos una muestra de la derecha, serían los cuarzos y los feldespatos, tienen una textura granoblástica, y las biotitas y los anfíboles una textura lepidoblástica, nematoblástica. ¿Estamos? Acá pinta más como que es una lepidoblástica.
Y esta de acá abajo, de abajo, a la izquierda abajo, ¿qué creen que es? ¿Qué observan? Puede No, ser un Una, esquisto, profe. una foliación esquistosa. Es un Parece una filita mm, por el eh, brillo. por el brillo, sí. Pero ya, fíjense que acá el brillo ya es tan fuerte de la clorita, es tan fuerte que ya, y nosotros si lo vemos aquí en este bordecito, alcanzamos a ver la foliación, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Es muy sutil, pero se ve. sí. Igual que acá en este borde, vemos que hay un orden, que hay una orientación paralela de los cristales. Entonces, y al estar ya la clorita tan fuerte, tan crecida en tamaño, ya decimos que es un esquisto, ¿sí? Entonces la foliación es una esquistosidad, y claramente, acá al haber tanta mica, tanta clorita, entonces vamos a decir que es un esquisto micáceo, ¿sí? Ahí le estamos dando el adjetivo. Había un alumno que me preguntó hace rato cómo era darle ese tipo de nombre. Observan que acá es como muy fuerte, muy presente la mica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que es un esquisto micáceo. Y la composición mineral de este esquisto, bueno, tiene una textura lepidoblástica y tiene una granoblástica muy fina. Los colores más claritos que se ven acá en estos bordecitos es un granoblástico, pueden estar formados por cuarzos y feldespato, y el resto es una lepidoblástica de micas que tiene mucha clorita y tiene mucha moscovita. Si se fijan, todo el tiempo me estoy refiriendo al cuadrito que vimos hace rato. No me voy a una mineralogía extraña, rara, que no veo, ¿sí? No estoy inventando nada, solamente estoy analizando lo que mis ojos ven, ¿sí? Eso para que no se hagan tanto quilombo con que si es esencial, si es secundario. No, eso en este momento no importa, porque realmente no lo podemos analizar para ver si es cuáles son los accesorios, los secundarios. No, vamos a los principales y nos quedemos ahí. Fíjense acá, tenemos una estructura que es un bandeado gneisico, que es la muestra que estaba en el práctico. Fíjense cómo está este bandeado cortado, ¿sí? Cómo aparece y desaparece en distintos lugares, ¿sí? Es una roca que tiene una foliación, bandeado gneisico, foliación cortada, ¿sí? Tiene mucha textura granoblástica, lepidoblástica, que son los minerales micas, estas que se ven aquí abajo del bandeado, abajo del granoblástico. Todo esto son micas muy finas, muy chiquititas, ¿sí? Lo más probable es que su composición mineral sea cuarzo, feldespatos, micas, algunas estaurolitas, pero yo no puse granate, porque acá no veo ningún granate, ¿sí? Porque en la foto no lo estoy viendo. Entonces este es un gneiss. Fíjense en la foto que vimos anterior, es muy distinta, ¿sí? Pero la textura, la estructura, es observable igual en las dos. Acuérdense que una roca metamórfica proviene de una preexistente que puede haber sido cualquiera, ¿sí? Cualquiera que se está reorganizando en una metamórfica. Bien, acá tenemos una pizarra, que también es la del práctico, ¿sí? Fíjense la foliación, cómo se ve, muy bien se ve la foliación acá en esta pizarra. La textura es foliada, la textura yo les puse muy fina, porque es no visible, a lepidoblástica. Minerales puede estar formado por cuarzos, feldespatos, moscovitas, clorita, biotita, y la roca se va a llamar pizarra, y el metamorfismo es regional. Bueno, acá tenemos el esquisto, que estaba en el práctico. Bueno, tenemos la estructura es esquistosa, una roca foliada, ¿sí? Textura granoblástica, pero también tiene lepidoblástica, nematoblástica, la composición mineral, incluso hasta
podríamos decir que tiene ahí unos pequeños cristales grandes, que quizás sean granates, no alcanzo a verlo en la foto. Es de metamorfismo regional y es una roca que es un esquisto. ¿Sí? Acá es donde se ve mejor la foliación y la orientación de los cristales, ¿ven? Cómo hacen esos caminitos negros así. Esto está sacado de arriba, de frente, tendría que haber sido una foto de costado para que se pueda ver la foliación. Bien, ahí con eso terminamos el metamorfismo regional. ¿Alguna pregunta? ¿O paso nomás ya al dinámico? Puede pasar, profe. Bien. Me dicen cómo se describirían el color de un gneiss. Fíjense que acá yo podría decir que este esquisto, ¿cómo lo decimos? Que es un color grisáceo. ¿Sí? Ese es el color. Pueden ser verdosos. Puede ser un gris verdoso, un gris azulado. Si tiene clorita va a ser verdoso. Si tiene más biotitas va a ser más azulado, más oscuro, más grisáceo. O sea, tampoco es que no vamos a dedicar a prestarle tanta atención al color, ¿sí? No es como en las rocas ígneas, que sí tenemos que prestar atención y sacar hasta un porcentaje, ¿no? De máficos y de félsicos. Bien, vamos a pasar al metamorfismo dinámico. El metamorfismo dinámico es el que está asociado a las grandes zonas de falla, de fractura, ¿sí? En él existe una dinámica puede ser como en este caso, que es una distensión, que son fallas directas, pero siempre va a haber fricción. Siempre hay una zona de fricción, una roca que va a ser triturada, que va a ser molida. Si esta fricción y esta molienda de la roca se genera muy cercana a la superficie, es decir, que no está sufriendo una gran presión litostática, la roca va a ser así, como está acá arriba, ¿sí? Yo voy a encontrar restos de la roca, fracturas, rupturas, formación de soluciones en el medio que lo están pegando, le hacen como de un aglomerante, y esto se llama brecha de falla o cataclasita, ¿sí? Una roca cataclástica, una roca que está, es como que podríamos decir que está rota, ¿sí? Vemos fragmentos angulosos, rotos, ¿sí? Pero cuando este fenómeno de fricción, de ruptura, ¿sí? De trituración de la roca ocurre a grandes profundidades, la roca lo que tiende a hacer es a orientarse, los minerales se van a orientar, y va a dar una foliación a la roca, y esta es la que nosotros llamamos milonitas. Estas rocas son del mismo metamorfismo dinámico, pero bueno, tienen dos aspectos distintos, dos aspectos diferentes, ¿sí? En las milonitas actúan la temperatura, la circulación de fluidos, ¿sí? Va a haber una recristalización, va a haber una formación de cristales, ¿sí? Mientras que en las cataclasitas, que son de metamorfismo dinámico, pero más superficiales, no se va a dar esto. Sí van a haber soluciones, fluidos, pero no va a haber una recristalización, no se dan las condiciones para que ocurra esa recristalización. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ven, así se observan las rocas que son cataclasitas, ¿sí? Esta sería una zona de falla, ¿sí? Una fractura, y ven cómo está todo triturado en el medio, está todo molido en lo que es la zona de falla. Entonces lo que nosotros vamos a ver siempre van a ser fragmentos de la roca que está a los costados, pero un fragmento roto, anguloso, ¿sí? Caótico, sin ningún tipo de estructuración. Mientras que cuando tengamos una milonita, no ocurre eso. En la milonita sí hay una orientación, hay una pseudo foliación o una débil foliación, por así decirlo, pero es una roca foliada. La milonita es una roca foliada. Y ustedes ven acá cómo este cristal que estaba acá empieza a romperse, y por los mismos esfuerzos es como que empieza a migrar esos pedacitos de cristal. Fíjense acá, se forma como un ojito, ¿sí? Y esos halos que quedan al costado son fragmentos del mismo cristal que se va rompiendo y va recristalizando, ¿sí? Entonces, lo que podemos llegar a tener estos tipos de texturas que están acá dibujados, ¿sí? Que vemos
cómo se van, un cristal se rompe y se forman estos halos o estos ojitos donde hay partes del mismo cristal, donde no solo se va rompiendo, sino también que se va recristalizando a sí mismo, ¿sí? Entonces la roca la milonita es una estructura que tiene poco foliada, la textura va a ser milonítica, es característica, ¿sí? Es la elongación de estos cristales, ¿sí? Esta forma de sigmoides que se presentan. ¿Qué composición mineral tiene esta roca? Si ustedes la observan es muy rosada, ¿sí? Entonces muy posiblemente tiene cuarzo, tiene un feldespato, estos minerales oscuros pueden ser agujitas, o pueden ser horlendas, ¿sí? Pueden ser algún anfíbol o algún piroxeno. ¿Cómo la distingo yo de un gneiss? Por la forma sigmoide que tienen estos pequeños cristales, ¿sí? Siempre la milonita, en algún lugar, en algún punto, va a tener estas formas de estos ojitos o estos sigmoides de cristales que se están rompiendo y recristalizando, ¿sí? Esto es metamorfismo dinámico, ¿sí? Un metamorfismo donde predomina la presión sobre la temperatura, y la roca se llama milonita. Acá lo que le da el nombre a la roca es la textura. ¿Alguna consulta hasta aquí de esto de...? Me dicen si no es turmalina. ¿Puede ser turmalina? Sí, puede ser. Yo sinceramente, yo no, mirándola así de lejos, puede ser una turmalina, puede ser un anfíbol, puede ser una horlenda. ¿Puede ser una turmalina? Sí, puede ser. Pero... Profe, disculpe. Profe, ¿puede ser que tenga textura porfidoblástica? No. ¿Qué hemos dicho de la textura porfidoblástica? La textura porfidoblástica, vos estás viendo esto, ¿no es cierto? Y la diferencia entre un porfidoblástico y la milonítica, y la textura milonítica, es lo que yo les estoy intentando hacer ver, que son esto, miren. Este sería el cristal grande, pero todo lo que se ve acá, que forma este ojito, ¿ven que es como un ojo? ¿Lo ven? Sí. ¿Lo alcanzan a ver? Acá miren cómo forma estas Sí, cosas. ¿Sí? Bien. Ese es el mismo cristal que se va rompiendo por el esfuerzo, por la fricción. Si ustedes ponen una mano al lado de la otra, ahora háganlo en este momento, pongan una mano al lado de la otra y muevan las manos en direcciones distintas, ¿sí? Ese es el movimiento que sufre ese cristal. Entonces, por eso se forman esos ojitos, ¿sí? Se va rompiendo, se va fraccionando en pedazos más pequeños y le van quedando esto que uno ve acá, ¿ven? Este cristal acá grande y todo este halo de pequeños fragmentos de este cristal que ya se ha roto. Cuando nosotros tenemos el porfidoblástico no vamos a ver ese halo, ese ojito, ese alargamiento, ese sigmoide del costado. Vamos a ver el cristal, como lo veíamos, que tenía todos sus lados, toda su forma, ¿sí? Sus caras bien representadas. No vamos a ver pedacitos al costado. Obviamente, esta roca originalmente ya tenía ese cristal grande, o sea que ya tenía, esto puede haber sido un granito por la composición mineral que tiene y por la forma que tiene, puede haber sido un granito que haya tenido unas hermosas turmalinas, ¿sí? Un pórfidos de turmalina y unos cristales grandes, y que después, por tectónica y por metamorfismo, le ocurre un metamorfismo dinámico, y ese que era una textura porfírica comienza a transformarse en una textura milonítica. ¿Se entiende? Yo sé que es medio complejo, sobre todo cuando todo esto que tendríamos que ver con una muestra en la mano, que podría ser más ameno, dinámico, y bueno, y acá tenemos que todo es fruto de la imaginación, chicos, Yo había puesto que tenía textura milonítica y porfidoblástica, no sabía bien cuál. Claro, ven acá, miren, este es el porfidoblasto, ¿eh? Este es el granate. El granate no está rotito al costado. No tiene, si tiene otro cristal va a tener otro granate al lado, pero no va a ser parte de él. No es una parte que se rompió del granate. ¿Sí? Mírenlo acá. ¿Ven? Acá tenemos este gran cristal y no hay como fracciones, pedazos de otro cristal al lado.
¿Sí? ¿Ahí se ve la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero miren, esta fotito que está acá, también miren cómo este granate ya empezó a formar ese sigmoide, ¿ven? Empezó a formarse así como un ojo alrededor. Este cristalito que está acá, que no sé qué será, pero también están formando esos ojitos, ¿sí? Eso es típico de la textura milonítica. Entonces, este también fue, la mayoría cometió el error de poner que era un gneiss y no, es una roca milonita de metamorfismo dinámico, ¿sí? Bien. Con eso terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna otra cosa? Profe, tengo una duda respecto al punto 2. Sí. Dice, realiza un esquema para cada tipo de metamorfismo indicando el factor del metamorfismo. Sí. Tendríamos que realizar un dibujo o algo de en dónde se origina cada tipo de metamorfismo. Exactamente. Eso es lo que Vale. tienen que hacer. Y están en los prácticos. El trabajo práctico están todos los gráficos Sí. que tienen que hacer. Sí, profe, gracias. Eso es para que vayan practicando, ¿sí? Porque también en parciales siempre se les puede dar el dibujo y ustedes que reconozcan qué tipo de metamorfismo es, qué es lo que están o sea, se les puede dar el dibujo, la imagen en el examen y que ustedes reconozcan, ¿no es cierto?, qué tipo de metamorfismo es, qué tipo cuáles son los factores que van a actuar, qué rocas asociadas van a tener, ¿sí? Por eso es que hoy se lo separé así en rocas metamórficas, de contacto, metamorfismo de contacto, el regional y el dinámico, que son los tres que ustedes van a ver. No tenemos muestras, son muy difíciles de conseguir las muestras de metamorfismo por impacto, son terriblemente valiosas, valen muchísimo dinero. En el Chaco salteño quizás alguien conozca algún lugar para ir a buscar. Le encargo si encuentran una. Son como vidrio volcánico, son muy parecidos al vidrio volcánico, pero no tenemos esas muestras. Parecía a la obsidiana, ¿no? Bien, acá me vuelven a preguntar cómo se forman esos ojitos. Eso es por presión. Recuerden que el metamorfismo dinámico es la acción de una presión dirigida, ¿sí? Una presión que está actuando en una zona muy concreta, que es una zona de falla. ¿Sí? Esta zona de falla puede tener 1 centímetro, puede tener milímetros o puede tener un par de kilómetros. Todo va a depender qué tan próximo estemos a la superficie, ¿sí? Por ejemplo, ven acá, cada vez que yo me acerco a la superficie, mi falla es más delgada. La zona de falla, la zona de trituración de la roca, tiene un menor espesor. Como les digo, puede ir de 1 centímetro a un par de metros, pero a medida que yo me voy hacia profundidad, fíjense que las zonas de cizallas ocurren entre los 10 y los 15 kilómetros, donde se forman las milonitas. Entonces acá, si ya estamos a 10 o 15 kilómetros, con un gradiente geotérmico de 1 grado que va aumentando a medida que nos vamos hacia profundidad, acá tenemos la posibilidad de que se formen, ¿sí? Se fundan los minerales y se formen otros nuevos minerales, ¿sí? Acá dice, se alcanza la plasticidad del cuarzo, voy a tirar el dato, entonces si hay una plasticidad es porque estos minerales entran en ese tipo de estado que se pueden deformar de forma plástica, por eso se empiezan a triturar y a romper y se forman esos ojitos, ¿sí? O esos sigmoides. A ver, veamos qué más preguntan. Me preguntan por una roca que se llama metaconglomerado. Sí, obviamente existen los metaconglomerados, pero no es necesariamente significa que sea de metamorfismo dinámico, ¿sí?
lo único que está diciendo el metaconglomerado, está diciendo que la roca original era un conglomerado a la cual le ocurrió un metamorfismo, pero no significa que sea de metamorfismo dinámico. Pedro vuelve a preguntar lo mismo, sí, las imágenes que están en el trabajo práctico sobre los tipos de metamorfismo, o los que yo les mostré hoy, cualquiera, son los que tienen que dibujar para el práctico, ¿sí? Me dice, ¿qué grado de metamorfismo tendría una milonita? Y una milonita, en las milonitas a ver, existe, hay toda una clasificación. En este caso, a ustedes no se les está pidiendo que den un grado de metamorfismo para la milonita, porque ustedes solamente están viendo que existe una milonita, pero existen varias milonitas, varios tipos de milonitas. Eso se ve en otras materias, que será el año que viene en petrografía, donde seré yo su docente, y ahí veremos cosas más complejas de las rocas. Entonces, traten de aprender esto que es lo básico y fundamental para que les pueda ir bien en petro, les pueda ir bien en mine, les pueda ir bien en yacimiento. Esta es la base. Después, en las próximas materias que ustedes van a tener, es como que van a agarrar, ¿vieron lo que ustedes vieron de minerales? Es una nada comparado a lo que van a ver en mineralogía. Pero esa es la base. Ustedes tienen que aprender bien esa base. ¿Bien rocas? Bueno, cuando vayan conmigo a petrografía, vamos a ver muchas más clasificaciones de rocas, cosas más complejas de las rocas. Cuando vayan al yacimiento van a volver a ver rocas y encima van a ver mineralogía, pero de yacimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la base. Quédense con lo que les enseñamos, apréndanlo bien, para que después puedan crecer y puedan aumentar su conocimiento. ¿Sí? Pero Profe, lo disculpe. fundamental ahora no es irse por las ramas. Profe, ¿esta clase está grabada? Estoy grabando, sí. Profe, disculpe. Ah, bueno. Dice, profe, donde pide dibujo en las muestras, ¿hacemos la de las texturas? Yo preferiría que hagan las de las texturas, porque de paso se las aprenden. Aprenden a identificarlas, a dibujarlas, ¿sí? Y ya van estudiando para el parcial. Por lo general lo que se hace es hacer un círculo, y en ese círculo, que estamos simulando, que es el área que estamos viendo, dibujamos la textura. ¿Sí? En vez de que sean o si quieren hacerlo en cuadraditos, como estén los prácticos, o como lo vemos, háganlo, y si no, lo hacen de forma circular. ¿Sí? Pero sí, es conveniente que aprendan a dibujar las texturas, que están observando en la roca, ¿no es cierto? Sí, díganme. Disculpe, quería recordar el tema de la obra. Sí, parece que empezamos re tarde, pero bueno, bien. Chicos, muchas gracias por haber estado. Profe, tengo una Cosa. pregunta. Sí, la última. Sí, la última, profe. En caso de que desaprobemos ¿cómo se llama? La evaluación, ¿qué pasaría? Van a un recuperatorio, que va a ser una Bien. semana, unos días después. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Pero no pensemos así, pensemos en positivo. Por eso, estará a tiempo, tienen un mes, prepárense bien. Y bueno, nos vemos el viernes para la clase de rocas sedimentarias. Sí, profe. No, Bien, lo preguntaba profe. porque en el grupo preguntábamos por eso. Ah, bien. El viernes, para que no me vuelva a ocurrir esto de que la clase que fue antes que nosotros se extendió tanto, voy a háganme acuerdo, por favor, a las 3:30, empiecen a mandar mensajes, cosa que yo empiece a apurar al que tiene que generarnos la clase a las 4, para que le avise a los que tienen que terminar. Bien, profe. Bien. Me preguntan acá si la textura sería solo milonítica. No, la textura puede ser cataclástica o puede ser milonítica. ¿Sí? O sea, la milonita tiene textura milonítica. Las rocas cataclásticas tienen textura cataclástica. ¿Sí? Pero son las dos texturas del metamorfismo dinámico. Vuelvan a ver la clase y ahí tienen los dibujitos. Igual ya se los cargué en el PDF en Moodle, ya está desde ayer, igual que está en el grupo de Facebook, y ahora mismo descargo esto y se los cargo a YouTube. Así que muchas Bien, gracias, profe. muchas gracias, hasta luego, chau, chau, Nos vemos, chau. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.
Me va a hacer macana.